A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. Bien, qué bueno, gracias a Dios. Bendecidos, qué bueno. Dios ha sido bueno, amén, con cada uno de nosotros. Y vemos su fidelidad en nuestra vida constantemente. Vemos su amor para con nosotros, vemos su gracia. Y es por Él que hoy podemos estar reunidos hoy en esta mañana, amén. Venimos a adorar, venimos a exaltar el nombre de nuestro Señor. ¿Por qué no saludas a alguien que no ha saludado, a alguien que no venga contigo? Puedes hacerlo de lejitos, así volteando, puedes salir de tu lugar como gustes. Si ves a alguien que nos visita por primera vez, acércate, salúdalo, hazle sentir bienvenido, bienvenida. Pero no pierdas esta oportunidad de poder saludar a alguien hoy en esta mañana. ¿Qué te parece si oramos para comenzar con nuestra reunión en esta mañana? Señor, venimos hoy delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu amor para con nosotros, por darnos de tu perdón, Señor, a nuestra vida, por traernos de tinieblas a tu luz admirable, Señor, y ser llamados tus hijos. Y como tus hijos poder entrar a tu casa y adorarte, exaltarte, Señor, y reconocer tu grandeza. Señor, en esta mañana te pedimos que hables a nuestra vida a través de tu palabra, que uses tu palabra, Señor, para hablar a cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo prepare nuestro corazón, nuestra mente para recibir, escuchar tu palabra.
Y Señor, si hay alguien en este lugar que aún no te conoce, que también hoy pueda ser el día de salvación, que también hoy pueda ser el día que Él pueda verte a ti, Señor, y rendir su vida a ti. Te adoramos y te exaltamos en esta mañana en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Nos humillamos delante de nuestro Dios, sacrificio agradable queremos ser. Hoy renunciamos a nuestra voluntad. Su palabra es nuestra guía al caminar. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor, aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción, serviremos al Señor, serviremos al Señor. En obediencia, temor y gratitud, nos rendimos ante aquel que nos llamó. Pueblo adquirido a precio de sangre, para dar a conocer de su bondad. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor, aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción, serviremos al Señor, serviremos al Señor. Decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor, aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción, serviremos al Señor, serviremos al Señor.
gobierna en majestad. Toda la historia rige con autoridad. Su nombre es Cristo. Unido a Él y al pueblo que compró, hoy marcharé, la victoria ya ganó. Mi Rey es Cristo. Mi Rey es Cristo. Le gloriaré, no en mi poder, sino en Jesús el Rey de gloria. Reinos caerán, mas Él reina fiel, digno es Jesús el Rey de gloria. Restaurada la creación y ver la gloria de los hijos del Señor. Espero en Cristo, su obra en mí sé que Él completará, y libertad su espíritu traerá. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Gloriaré, no en mi poder, sino en Jesús el Rey de gloria. Reinos caerán, mas Él reina fiel, digno es Jesús el Rey de gloria. Me gloriaré, no en mi poder, sino en Jesús el Rey de gloria. Reinos caerán, mas Él reina fiel, digno es Jesús el Rey de gloria. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por siempre. Me gloriaré, no en mi poder, sino en Jesús el Rey de gloria. Reinos caerán, mas Él reina fiel, digno es Jesús el Rey de gloria. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró. Dio su vida, mi favor. Pon en mí la misma mente, tú en Cristo has de
lavando mis pies. Inocente de maldad, Inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 Señor, y nuestro anhelo es ser siervos para tu gloria. Pero también nuestro deseo, Señor, es estar firmes en ti, estar arraigados en tu palabra, Señor. Como siervo que brama por las aguas, así anhela, Señor, por ti mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra. Tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla de mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré todos los días, tu
serás el fundamento de mi vida, de mi vida. Y que tu espíritu de vida, la semilla de mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Que tu espíritu de vida, la semilla de mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud, de adoración. Nada puedo hacer sin ti. 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 Tu espíritu de vida, la semilla de mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Que tu espíritu de vida, la semilla de mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud, de adoración. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que me dé, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel, y en su amor confiamos, hay descanso en él. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Señor, el rey David, el salmista, dijo en Salmo 23: si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente. Su obra en aquella cruz, Él bebió de la copa de la ira de Dios por cada uno de nosotros. Hay salvación en tu nombre, Jesús. Hay perdón de pecado en tu nombre, Jesús. Hay poder, Señor, en tu nombre. Y hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que rompes cadenas, que traes libertad. Señor, que usas tu palabra para hablar a nuestros corazones. Gracias por este tiempo juntos, que podemos adorarte en espíritu y en verdad. Gracias por este tiempo. Te bendecimos, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor. Amén. Amén. Se pueden tomar su lugar. Todos los chamacos están despedidos a su salón.
Buenos días o tardes ya. ¿Cómo están todos? Pues algunos anuncios antes que comenzamos. Si tienes por ahí tu celular, te lo pido por favor que lo pongas en modo de avión o en vibración. Siempre buscamos de minimizar las distracciones que pueden ver durante nuestro tiempo en la palabra. Y entre semana aquí en Capilla Calvario seguimos con nuestro estudio en el Antiguo Testamento. Todos los miércoles estamos estudiando a través de Segundo de Samuel. Ya mero estamos por terminar Segundo de Samuel. Pero ha sido una aventura, ha sido de mucha bendición. Les invito, si gustan acompañarnos entre semana. Arrancamos a las 8 y siempre sí es algo realmente hermoso de reunir y estudiar juntos la palabra de Dios. Los viernes, hermanos, también tenemos aquí en la iglesia un tiempo de oración. Comenzamos a las 8 de la noche. Si gustas acompañarnos y simplemente adoramos al Señor y oramos a Dios y ponemos nuestras peticiones ante Dios y estamos aquí, como dice la Biblia, para orar unos por otros. Y los sábados tenemos nuestro ministerio Pan del Cielo en la mañana. Comenzamos a las 9:30 para los servidores, para que llegan aquí para preparar todo. Y luego a las 10 los niños comienzan a llegar y estamos sirviendo a estos niños. Y es una bendición también compartir con ellos la palabra de Dios y darles también de desayunar. Y luego sábado en las tardes tenemos nuestra reunión de adolescentes con el hermano Alex y su esposa. Comienzan a las 5 de la tarde el estudio de adolescentes cada sábado. Y luego el día de hoy, los domingos, normalmente estamos estudiando en Primera de Timoteo, pero tenemos un invitado especial con nosotros el día de hoy. Este fin de semana tuvimos la oportunidad, el privilegio de llevar, éramos creo 24 hombres de la iglesia y fuimos a Jerez, Zacatecas. Y andábamos allá en una conferencia de varones. Yo creo que en total eran como unos 120 hombres más o menos, de varias iglesias en esta zona, ¿no? No está tan cerca Zacatecas, ¿verdad? Pero pues más o menos. Y fuimos a Zacatecas y realmente fue de mucho bendición. Fuimos animados en la palabra. Y yo creo que algunas esposas tal vez ya recibieron otro hombre, ¿no? Llegó pidiendo perdón y toda la cosa, ¿no? Y eso, qué bueno, eso es bueno. Eso fue una bendición enorme estar allá. Dios es bueno, Dios obró en nuestros corazones, habló a nuestras vidas. Y traje conmigo el pastor Chris de Calvary Chapel Downey. Él está aquí con nosotros. Véngase, bro. Él va a estar compartiendo con nosotros el día de hoy, ¿ok? 1, 2. ¿Me pueden oír? Bueno, buenos días, iglesia. Es un honor para mí estar aquí con ustedes, aquí en Durango. Hace unos días el pastor de Jerez, Jesse, me dijo: el pastor Jay, allá en Durango, dice que si no tengo a alguien disponible, que venga el domingo con él, o que se regrese con él de Jerez a Durango, para que pueda compartir el domingo en la mañana. Y dije, sería un placer, un honor de regresarme con él. Mis padres son de Durango, de un pueblo no muy lejos de aquí llamado Acanatlán, y también tengo familia aquí en Durango y también allá en el pueblo de Canatlán. O sea que para mí es un honor estar aquí con ustedes en esta mañana. ¿Por qué no abrimos nuestra Biblia a 2 de Timoteo capítulo 3? Creo que el Señor tiene una palabra para nosotros y para la iglesia esta mañana. Nos quiere animar, nos quiere exhortar en su palabra. 2 de Timoteo capítulo 3. Y sé que en algunas semanas, porque ustedes están ahorita en la carta de 1 Timoteo, sé que en algunas semanas o en unos meses van a
otra vez pasar por este capítulo con el pastor Jay y va a ser mucho mejor que hoy día. O sea que si los decepciono, la van a oír otra vez en unas semanas, ¿no? Segunda de Timoteo capítulo 3. ¿Por qué no oramos otra vez, iglesia? Señor y Padre Santo, venimos ante ti, Señor, en esta mañana. Agradecido, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor para con nosotros. Te agradecemos por tu palabra, Señor, porque es eficaz. Tiene el poder, Señor, de cambiar nuestras vidas y es precisamente lo que queremos que haga en nuestro corazón esta mañana. Que nos, Señor, mueva, que nos redarguye. Y Señor, que nos traiga en un punto en nuestras vidas de arrepentimiento. Señor, porque sabemos que sin el arrepentimiento no puede haber avivamiento. Y ese es nuestro corazón esta mañana. Que tú traigas avivamiento en nuestras vidas y avivamiento aquí en la ciudad y el estado de Durango. Te pedimos todo esto en tu nombre. Y la iglesia dice, amén. Segunda de Timoteo capítulo 3. Si es que toma notas, iglesia, el título del mensaje es Permanece fiel. Permanece fiel. Y el tema y lo que vamos a estar viendo es qué debería de ser la respuesta de la iglesia en tiempos peligrosos. ¿Cómo debemos responder a unos días y tiempos peligrosos? Antes de empezar leyendo como forma de introducción, les voy a dejar saber que Pablo está escribiendo en la carta de Timoteo a su hijo espiritual, a Timoteo, ¿verdad? Desde una celda de prisión romana, está esperando su ejecución, está acercando ya a su muerte. Aquí es donde nos encontramos. Y le está escribiendo una carta aquí. Dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 y 7, porque ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, dice Pablo. Le está dejando saber a Timoteo, sabes que ya es tiempo de mi partida. Y sus últimas palabras antes de su muerte son palabras de sabiduría y de aliento a un joven, un pastor, a Timoteo, que está ministrando en medio de oposición y de tiempos difíciles en Éfeso. En estos primeros dos capítulos, de la segunda carta, la palabra de aliento que le da es que él persevere en las pruebas actuales, las presentes. Y luego le recuerda de su llamado, de su fe, de su responsabilidad y los requisitos y las características de un ministro fiel. Se las recuerda a Timoteo. Y luego, en el capítulo 3 y 4 de esta carta, el capítulo 3 es el que vamos a ver hoy. La palabra de aliento que le da Pablo a Timoteo es que aguante las pruebas por venir. O sea que primero le dice, persevera en las pruebas actuales, y luego le dice ahora que aguanten las pruebas que han de por venir. Y le dice que proteja el evangelio, que resista el día que vendrá de apostasía, o sea, una caída dentro de la iglesia que ha de por venir. Y concluye la carta con un cargo de predicar la palabra, una exhortación de continuar en la fe, continuar en las escrituras, que no se aparte. Le dice a Timoteo, permanece fiel a lo que te he enseñado, permanece fiel a las escrituras, permanece fiel a tu fe, a la salvación. Y esa es la palabra, la aceptación que el Señor tiene para nosotros, iglesia, esta mañana, que permanezcamos fiel. Y Pablo tiene que animar a Timoteo del tiempo por venir, iglesia, y a nosotros nos tiene que animar el Señor, porque el mundo en el que vivimos está proféticamente programado para pasar por tiempos peligrosos. No sé si usted lo sabía. Tiempos muy difíciles, tiempos en los que estamos viviendo inclusive hoy día, ¿verdad? Si Pablo pensaba que en los tiempos de Timoteo serían los últimos días, ¿cuánto aún más estamos nosotros en los últimos días? Más de 2000 años después. Si Pablo le decía a Timoteo, cuida el evangelio, protege el mensaje, porque van a venir en estos tiempos postreros días peligrosos. Y si Pablo pensaba que en ese entonces iban a ser los días peligrosos o los últimos días, ¿cuánto más cercanos estamos yo y usted 2000 años después a estos tiempos peligrosos? El mundo, iglesia, el mundo y la iglesia
están programados para pasar por una temporada pesada de engaño, programados para ser engañados por señales y maravillas, por falsos profetas y cristos. Tiempos peligrosos, un momento de engaño que probablemente parece mucho a la actualidad de hoy. Este engaño vendrá de múltiples medios de comunicación y voces gritando por nuestra atención. En los medios de comunicación, el gobierno, nuestros sistemas escolares, las redes sociales y todo alrededor. No sé si usted, obviamente, en los últimos 2 años, el último año y medio, si se ha fijado, ¿verdad? El noticiero, algún día te dicen una cosa, el próximo día te dicen otra. ¿Verdad? Que una máscara, el siguiente día ponte 2. Ahora ponte 2 y una vacuna. Y ahora ya nos dimos cuenta que la vacuna quizás no sirve o te hace más daño que el motivo por la cual te la pusiste. ¿Verdad? Y estamos viendo en el noticiero y nuestros vecinos y compañeros del trabajo y todos quieren opinar y tienen algo que decir de lo que está pasando, ¿no? Voces llamando nuestra atención. Y a él le dará y le dice, Pablo anima a Timoteo y nos anima a nosotros que en medio de todas las voces que rodearán los tiempos peligrosos, él debe, y usted y yo, iglesia, debemos escuchar la voz de Dios. La voz de Dios. Y le dará a Timoteo y a nosotros alguna respuesta apropiada para los tiempos peligrosos. ¿Cómo debe responder la iglesia a un tiempo programado de maldad y engaño? ¿Cómo debemos responder a lo que está pasando, a lo que ha de porvenir? Debemos simplemente permanecer fieles a la fe y a la palabra de Dios. Es todo. No tenemos que aprender algo nuevo. No nos tenemos que adaptar a la cultura. No tenemos que ser innovadores de algo nuevo. Dice Pablo, simplemente permanece fiel a la palabra, a la escritura, la cual ya tienes. Y el objetivo de Pablo es asegurarse de meterle esto en el corazón y la mente de Timoteo, así como en la de nosotros. Pero antes de esta carga, de este cargo que le va a dar a Timoteo y a nosotros, le va a dar una advertencia y luego le va a dar una promesa. Y si usted es estudiante de la palabra de Dios, estos son los puntos que vamos a pasar. Primero le va a dar una advertencia, es el punto número 1. Una advertencia. Y la advertencia es esta, iglesia, que habrá una decadencia moral y espiritual. Habrá una decadencia moral y espiritual. El segundo punto, le dará una promesa a Timoteo. Y no es una promesa como las que quizás tenemos colgado en un cuadro en la sala, ¿verdad? La promesa es esta, que vivir piadosamente es sufrir persecución. El vivir piadosamente es sufrir persecución. Y finalmente un cargo, ¿verdad? El tercer punto. Y el cargo es este, que permanece fiel. Timoteo, permanece fiel, iglesia. Y ahora sí, si vamos al versículo número 1, aquí es donde vamos a ver la advertencia en los primeros 9 versículos. Y dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Cuando dice aquí Pablo, también debes de saber esto, esa frase, la idea es que debes mantenerlo en tu mente continuamente, Timoteo. Iglesia, debes mantenerlo continuamente, debes de estar seguro de esto y recordarlo continuamente. Los tiempos posteros serán peligrosos. Los días posteros sabemos que comenzaron en el nacimiento de la iglesia en Pentecostés. En el libro de Hechos, capítulo 2, Pedro cita al profeta Joel con respecto a los tiempos del fin y se refiere al tiempo en el que él estaba viviendo. ¿Verdad? Los tiempos finales comenzaron cuando comenzó la iglesia en el libro de Hechos. Pero también sabemos que aunque fue ese entonces cuando comenzaron los últimos días, este término de los últimos días o de los días postreros es más apropiado cuando se refiere a la temporada inmediatamente anterior del regreso de Jesús. Y aquí es lo que se refiere Pablo. Van a ser tiempos, ahí dice, vendrán tiempos peligrosos, difíciles, estarán llenos de peligro y de riesgo. Y luego vamos al versículo 2 y dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, impacables,
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y lo que vemos en estos versículos aquí es que la raíz de esta decadencia que va a pasar la iglesia y el mundo, la raíz de esta decadencia y de estos tiempos se originará en el amor de las personas por sí mismo. Se originará en el amor de las personas por sí mismo. Las personas serán impulsadas por lo que sus corazones deseen. Todo lo que agrada a la carne y satisface el corazón. ¿Qué nos dice el mundo? Haz lo que te hace feliz. Sigue tu corazón. Ámate a ti mismo primero. Este es el fundamento de toda la depravación y la corrupción que va a seguir en los próximos versos, los que ya leímos. ¿Verdad? El amor por sí mismo. ¿Y qué dice aquí? Que los hombres van a ser amadores de sí mismos, ávaros. Ávaros es el ser ansioso por poseer muchas riquezas. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice así: porque raíz de todos los males es el amor por el dinero. Fíjense bien, no es el hecho de poseer dinero, inclusive mucho dinero, sino cuando el dinero empieza a poseer al hombre. Cuidado, iglesia, con el tiempo, con el deseo de tener riquezas, de tener más dinero, cuando ya no estás trabajando y esforzando y quedándote tarde en el trabajo para satisfacer simplemente la necesidad en tu casa, pero ahora lo estás haciendo por ambición propia. Dice, la gente va a ser avaro, ¿verdad? Y luego dice aquí que van a ser, ¿qué? Vanagloriosos. Una persona que presuma o se muestra ser orgullosa en exceso de sus propias acciones o cualidades. Van a ser soberbios, dice ahí. Personas orgullosas, presumidas y arrogantes. No son las características que describen el tiempo en el que estamos viviendo, iglesia. Gente de vanaglorioso, soberbio, y luego dice ahí que van a ser blasfemos, o sea que se burlarán e insultarán a Dios, ¿verdad? Blasfemos. Y antes en el noticiero o la política, lo que sea, respetaban, aunque no creían en la Biblia, por lo menos la respetaban y respetaban el nombre de Dios y a la iglesia. Pero ahora, ¿qué hacen en el noticiero, en la tele, en los programas que vemos? Se burlan, blasfeman ante Dios, a la iglesia, al cristiano. Dice, así van a ser los últimos tiempos, Timoteo, se burlarán e insultarán a Dios. No va a haber vergüenza, no va a haber temor de Él. Y van a ser, ¿qué? Desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres. ¿Verdad? ¿Qué se oye hoy en el noticiero? Quizás ustedes saben, ¿verdad? De familia, de amigos, de conocidos, de cómo han quedado ya sus hijos. El odio entre padre e hijo, entre madre e hija, hoy en día como nunca más, ¿verdad? Y luego dice aquí que van a ser ingratos, ¿no? Ingratos, o sea, gente malagradecida, iglesia. Gente malagradecida, dentro y fuera de la iglesia. Y luego dice que impios, o sea que consideran nada sagrado, falta de piedad que va a haber. Nada se va a considerar sagrado. Antes no sé aquí, pero en los Estados Unidos la Biblia se usaba en corte antes del juez y uno ponía su mano derecha sobre la Biblia, ¿verdad? Y confesaba delante del juez y de los testigos y de los abogados. Y ahora se está quitando eso porque hay falta de piedad, no considera nada sagrado. Y luego dice aquí que van sin afecto natural. Sin afecto natural, dice ahí. La idea es que sin amor de la familia. Y hermanos, si usted se pone a pensar, quizás tiene familiares cercanos o quizás de distancia, que quizás tiene mucho tiempo sin hablar con ellos y ahora en este punto ya ni sabe por qué ya no habla con ellos. Pero hay un rencor, un odio, un sentido de que yo no los voy a perdonar, ¿verdad? No va a haber, dice ahí, sin afecto natural. La idea es sin amor de la familia.
Hay un afecto tan antinatural como nunca se ha visto hoy en día en el mundo. ¿Verdad? Tenemos y conocemos del grupo de homosexuales y todos los que están en ese grupo, y ahora están queriendo incluir a adultos en Estados Unidos. Hay diferentes movimientos que quieren normalizar la relación con un adulto y un niño. Estamos hablando de los últimos días, estamos hablando de gente sin afecto natural. El afecto natural debería de ser entre la familia, el afecto natural debería de ser entre un hombre y una mujer. Dice, van a ser sin afecto natural y luego van a ser implacable. Alguien que no se puede aplacar o templar. La idea es sin poder perdonar. El rencor. La gente no se va a poder reconciliar porque tiene el corazón endurecido, ¿verdad? Y luego dice que van a ser calumniadores. Alguien que habla falsamente y con malicia, con intenciones de maldad. Hermano y hermana, guárdese que esa persona no sea usted y yo. Pero ¿de cuánto se oye esto ahorita en el mundo y alrededor? Y luego van a ser intemperantes. La gente va a hacer lo que quiera sin control propio. Van a satisfacer cualquier impulso o deseo de la carne. Cualquier deseo que la carne desea, eso es lo que van a hacer, sin control propio. Y luego van a ser crueles, o sea que violentos, salvajes, brutal e inhumanos. ¿Cuánto se oye de las cosas crueles que pasan por todo el mundo? Aquí en México, en Estados Unidos pasan también hace unos meses. Ahí en Estados Unidos una jovencita en el estado de Texas, parte de una base militar de 19 años. Y se encontró su cuerpo cortado en pedazos a unas millas de ahí. Estamos hablando de tiempos crueles, violentos, salvajes, brutal e inhumanos. Ya no es humano hacer eso, ¿verdad? Ya no es humano. Y luego dice aquí que van a ser aborrecedores de lo bueno. O sea, lo que algún día se consideraba bueno ahora es malo, y lo que algún día se consideraba malo ahora es bueno. Odiarán cualquier cosa que sea buena. ¿No es cierto eso hoy día? Que antes lo que se consideraba bueno, quizás en el tiempo de ustedes, ya mi generación lo consideraba algo malo, es considerado malo. Y al revés también. Y luego que dice que van a ser traidores la gente. O sea que va a ser desleal e infiel. Y luego dice ahí en el versículo 4 que van a ser impetuosos, infatuados, o sea que serán imprudentes, se llenarán de soberbia. Gente actúa sin prudencia hoy en día y orgullo, sin pesar de las consecuencias. Puro impulso de la carne, hace lo que satisface mi corazón y mi alma, ¿verdad? Sin pensar en las consecuencias. Decisiones hechas sin prudencia, sabiduría. Y luego dice ahí, cómo termina el versículo 4, que van a ser amadores de los deleites más que de Dios. Dice otra versión de este versículo, amarán el placer en lugar de amar a Dios. Todas esas características, las cuales vimos ahorita, están arraigadas en una cosa: el amor por sí mismo. El amor por sí mismo, de satisfacer la carne, ¿verdad? El amor por mis deleites más que de Dios. Este va a ser el problema en los últimos días, dice Pablo. Timoteo, te estoy advirtiendo, iglesia, te estoy advirtiendo de estas cosas. Pero lo que a mí me sorprende, iglesia, lo que a mí me llama la atención es que al leer estas cosas, nosotros vemos a nuestro alrededor, vemos el noticiero, quizás nuestros compañeros del trabajo, quizás una familia distanciada o lo que sea, y leemos esto y sabemos, ¿sabes qué? Estamos viviendo los últimos días. Veo estas características fuera en el mundo, en mi trabajo, con mi familia o lo que sea. Pero lo que a mí me sorprende es que en el próximo versículo dice ahí Pablo que no solamente va a existir fuera de la iglesia, dice también va a existir dentro de la iglesia. Dice ahí versículo 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y luego dice a ellos, Pablo, a ellos, iglesia, evita. O sea que todo el mundo ahora, dice ahí Pablo, todo el mundo querrá ser cristiano hasta que signifique que tiene que vivir conforme a la Biblia, en santidad.
Dice otra versión de ese mismo versículo: actuarán religiosos, pero rechazarán el único poder que puede hacerlos piadosos, o sea, obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, Timoteo, iglesia. ¿Qué va a pasar en el último día? Que quieran hacer su propia religión, que parece ser cristianismo, pero les faltará el poder del evangelio, el evangelio que tiene el poder de cambiar su vida. Ahora, después de haberle dado esta advertencia a Timoteo y a nosotros de los tiempos y las personas peligrosas, Timoteo y nosotros, iglesia, debemos alejarnos de esto. O sea, empieza en el primer verso y dice Timoteo, debes de tener esto continuamente en tu corazón, recuérdalo, no se te olvide. Y luego dice, terminando el versículo 5, dice, aléjate de estos tiempos y de esta gente, dentro y fuera de la iglesia. Esto es el tiempo del final, los tiempos peligrosos. Y luego vamos a leer esos próximos versículos. En el versículo 6 dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos, o sea, reprobados en cuanto a la fe. Y luego dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Habrá un periodo de increíble engaño masivo. Y es lo que está pasando, yo creo, en todo el mundo, pero en Estados Unidos, el gobierno, el noticiero, las redes sociales están queriendo engañar al mundo como nunca antes. Mentira más a través de mentira, o sea, nada se le cree ahora. Va a haber un tiempo masivo de engaño. El versículo 6 en otra versión dice, ellos son los que se meten, esta gente que tiene la apariencia de piedad, ellos son los que se meten en los hogares de las personas y se ganan la confianza de la gente vulnerable que cargan con la culpa de pecado y están controladas por diversos deseos. Las personas con una forma de piedad van a seguir engañando a las personas crédulas dentro y fuera de la iglesia. Timoteo, ¿qué pasa hoy en día, iglesia? La gente cree cualquier cosa hoy día que está empaquetada de la manera correcta, ¿sí o no? Nadie toma afirmaciones o declaraciones hechas y las trae ante la luz de la palabra de Dios para verificar su exactitud. Quieren todo y cualquier cosa. Eso se encuentra en Estados Unidos. Todos están queriendo cualquier cosa que les diga, que se oiga bonito o que esté empaquetado en una manera correcta, y lo creen. Pero ya nadie trae afirmaciones o declaraciones hechas y dicen, déjalo, traigo a la luz de la palabra de Dios. Quiero verificar su exactitud, si es correcto. La gente va a ser engañada, va a haber un tiempo de engaño masivo. Y la idea que Pablo está queriendo transmitir en los primeros 9 versos es que debes mantener estos tiempos en tu mente continuamente, le dice. Que los últimos días serán difíciles y debes alejarte continuamente de estas cosas. Timoteo, iglesia, aléjate de las personas que retratarán una forma de piedad, pero negarán el poder en su vida. Aléjate de esta decadencia y engaño. Los últimos días no serán peligrosos, y eso es lo que a mí me sorprende, eso es lo que a mí me entristece. Dice aquí Pablo, lo que nos está dejando saber es que los últimos días no serán peligrosos debido a asuntos de luchas intelectuales, donde usted estará queriendo persuadir a la gente de la verdad con razón y evidencia. O sea que los últimos tiempos no van a ser peligrosos porque yo no te pude convencer de la verdad, dice Pablo. No va a ser eso, no va a ser un problema intelectual, que yo te traje la Biblia y te traje la prueba históricamente, científicamente, por qué es la palabra de Dios la verdad, y no te pude convencer. No, dice Pablo, es más, la van a creer, van a llegar al conocimiento de la palabra y van a creer la palabra, los vas a poder convencer, pero el amor por los deleites de ellos mismos va a ser más grande que el amor de Dios. Eso ya no va a importar, el que tú no los pudiste convencer. La causa del problema en los últimos días será el problema del corazón.
Esta será la raíz. La gente será desviada por sus afectos y sus emociones, por todo lo que no agrada a Dios. Será un problema del corazón, no intelectual, del corazón del hombre. Este es el corazón del humano que impulsa y mueve a la persona, ¿no? El mundo nos dice, sigue tu corazón, sigue tus afectos, sigue tus emociones. Iglesia, ¿qué dice la Biblia? Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los problemas de la vida. Ese es el problema, no lo guardamos, lo seguimos. ¿Por qué vas a seguir tu corazón? Es corrupto, es humano, tiene deseos que no agrada a Dios. Guárdalo con toda diligencia, porque de él, de nuestro corazón, brotan los problemas de la vida, dice Pablo. Este es el problema, y la advertencia de Pablo es que los últimos días se caracterizan por una iglesia impotente, sin autoridad y poder, porque no van a querer hablar del pecado, no van a querer hablar de la cruz, de la sangre, de morirse a sí mismo. Van a querer otra cosa, algo no ofensivo, amistoso quizás. Van a querer negar el poder del evangelio, que tiene la capacidad de liberar a las personas de esclavitud. Y luego que menciona ahí en el versículo 8, dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. La manera que Janes y Jambres, ¿sí se recuerdan de ellos? En el Antiguo Testamento, en Éxodo, cuando Moisés fue a Faraón y dijo, deja ir a mi pueblo. ¿Y qué hizo Faraón? Sacó a 2 magos, Janes y Jambres. ¿Y qué hicieron ellos? Resistieron a Moisés. Resistieron, no quisieron dejar la gente ir de esclavitud. Y dice Pablo, así va a ser la gente en los últimos días. Van a resistir el evangelio, van a resistir el mensaje de la cruz, de la sangre, de morirse a sí mismo. No van a querer predicar el evangelio, que tiene la capacidad y el poder de liberar a la gente de esclavitud. Este es el tiempo, iglesia, en el que estamos viviendo. Y luego que dice ahí en el versículo 9, mas no irán más adelante esta gente, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, la de Janes y Jambres. O sea, esta gente reprobadas en la fe, su insensatez, su imprudencia será hecha a saber, será evidente. Esa es la advertencia. Ahora nos vamos a mover a los próximos versos y vamos a ver la promesa ahora. Y la promesa es que vivir piadosamente es sufrir persecución. Vamos a ver aquí el versículo 10. Y le dice Pablo, pero tú Timoteo, tu iglesia, estos son los tiempos que han de porvenir, de engaño masivo, de gente peligrosa, de gente que tiene amor por sí mismo, de sus deleites más que de Dios. Pero tú, Timoteo, pero usted, hermano y hermana iglesia, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimiento o longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha liberado el Señor. Y también todos los que quieren vivir, Timoteo, iglesia, piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. O sea que después de haberle dado a Timoteo una advertencia, ahora Pablo le dará a él y a nosotros una promesa. Dice, pero tú, en contraste a los tiempos y el corazón de la gente en los últimos días, Timoteo ha recibido un ejemplo por Pablo. ¿Qué le dice ahí? Pero tú has seguido mi doctrina y conducta, mi enseñanza y mi forma de vivir. ¿Verdad? Las dos cosas. O sea que Pablo no solo enseñó a Timoteo, sino que Timoteo siguió cuidadosamente la forma de vida de Pablo, su conducta. O sea que la enseñanza de Pablo era consistente con su práctica, con su forma de vivir. Dice Pablo, yo he sido tu ejemplo, Timoteo. Estos son los tiempos que han de porvenir, pero tú has visto mi vida. Yo he sido un buen ejemplo para ti. Yo te he enseñado, y no solamente te he enseñado, pero has visto la evidencia de lo que te enseñé a través de mi vida. Yo te he enseñado, yo te he dado un ejemplo. Y Timoteo dice ahí en el versículo 11 y 12, ¿verdad? Dice en el 11 que
estas persecuciones y padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía y en Iconio y en Listra. O sea que Timoteo había visto de primera mano el propósito, la fe en acción, la paciencia, el amor, la perseverancia de Pablo, que Pablo había tenido a lo largo de los años. Timoteo había estado con él. Él había tenido este ejemplo de Pablo. Timoteo había estado con él. Y Pablo le recuerda a Timoteo de las persecuciones y sufrimientos que Timoteo había visto a Pablo pasar. En Antioquía fue expulsado de la ciudad por predicar el evangelio. En Iconio fue casi ejecutado por lapidación. En Listra fue apedrado y lo dejaron por muerto. Y dice Pablo, tú has estado conmigo en estas 3 ciudades. Tú has visto mi forma de vivir, mi fe, mi enseñanza, mi ejemplo, el ejemplo que te ha dado. Y tú has visto las persecuciones que he sufrido. Y de todas el Señor me ha librado. Y así mismo, Timoteo, así mismo iglesia, como tú me viste sufrir, esto te lo prometo, Timoteo, dice ahí, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús en los tiempos que han de por venir, padecerán persecución igual que yo. Igual que yo. O sea que después de estos recordatorios, la promesa es que en los últimos días, si es que deseamos vivir piadosamente en Cristo, nosotros también como Pablo sufriremos persecución. Esto también nos lo prometió Jesús. Juan capítulo 15, versículo 20. Recuerden lo que les dije, dice Jesús. El siervo no es mayor que su amo. Y si me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. ¿Verdad? En estos tiempos que han de por venir. Si es que quieren vivir piadosamente. Y esta es una promesa a la que Timoteo tuvo que aferrarse. Una a la cual nosotros nos tenemos que aferrar también. Y recordar y tener en nuestra mente y corazón. Hombres, y luego que termina ahí el versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea que hombres malvados y engañadores irán de mal en peor, y al engañar a muchos, ellos mismos también serán engañados. Estos parecerán ser buenas personas, pero sus corazones malos buscarán engañar y perseguir a la iglesia. Y ahora, después de haber darle a Timoteo y a nosotros una advertencia, después de darle a Timoteo y a nosotros esta promesa, ahora viene este cargo. Y dice Timoteo, iglesia, permanece fiel a la fe, permanece fiel a las escrituras. ¿Qué dice ahí en el versículo 14? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y desde que la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, porque por la fe que es en Cristo Jesús. Después de darnos una advertencia y una promesa, Pablo ahora nos dará un cargo en una prisión romana esperando su ejecución. Exhorta a Timoteo, exhorta a la iglesia, pero persiste tú. Ya te expliqué de los tiempos que han de por venir. Ya te di una advertencia y una promesa. Timoteo, si es que ustedes desean, tú y la iglesia, vivir piadosamente en los tiempos que han de venir, espera sufrir persecución. Pero ahora, aquí está el cargo, Timoteo. Aquí está el cargo, iglesia. Persiste tú, dice ahí, en lo que ya has aprendido. O sea que en medio de los tiempos de decadencia y engaño, Timoteo, debes de continuar en las cosas que has aprendido. Y luego, ¿qué dice ahí? Y te persuadiste, y las cuales te has sido convencido. No solamente las aprendiste, pero tú estás asegurado de estas cosas, estás convencido de estas cosas, y en estas mismas cosas aférrate. Debemos aferrarnos y permanecer fieles a lo que se nos ha enseñado y lo que se nos ha asegurado, aquello lo cual nosotros estamos convencidos. Timoteo, le dice Pablo, no tienes que inventar algo nuevo, no tienes que reformar o renovar el mensaje, no tienes que adaptarte a la cultura, solo tienes que continuar en lo que ya has aprendido, de lo cual estás convencido. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que Timoteo ya había aprendido? ¿Qué es de aquello lo que él estaba convencido? Dice aquí en el versículo 15,
y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Lo que Timoteo y nosotros hemos aprendido son las sagradas escrituras, en que las sagradas escrituras que en sí mismas tienen el poder y la autoridad, si se reciben por fe, para ser alguien sabio para la salvación. ¿Qué dice ahí? Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. O sea que las sagradas escrituras, las cuales Timoteo y usted y yo hemos aprendido, estas mismas escrituras, si es que se tienen en sí mismas el poder y la autoridad, cuando se reciben por fe, para hacer a alguien sabio para la salvación. ¿Y qué quiere transmitir Pablo a nosotros en esta tarde? Que en un momento de incertidumbre, como en el que estamos viviendo hoy día, cuando no estás seguro de algo, Timoteo, iglesia, retroceda lo que estás seguro. Las sagradas escrituras, las cuales estás convencido son la única fuente de verdad y fundamento lo suficientemente fuerte para soportar el tiempo que ha de por venir. La persecución y el engaño, las sagradas escrituras. Todo esto van a ser las escrituras, mas a la misma vez haciéndote sabio para la salvación. Persiste tú, iglesia, Timoteo, en lo que ya has aprendido. El corazón del Señor a través de Pablo está roto, está quebrantado. Y puedo sentir el corazón del Señor a través de Pablo mientras él está en esa prisión romana. El corazón del Señor está quebrantado a través de Pablo porque el Señor sabe que es solo el poder del evangelio que puede liberar a las personas. Esta es una exhortación, iglesia, de continuación, de persistencia. Y luego que le dice ahí en el versículo 14, al último dice, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién? Y esa frase de quién es realmente en realidad es plural, porque igual que a Timoteo, todos nosotros tenemos quiénes en nuestras vidas, ¿no? Influencias en nuestras vidas. Y lo que está haciendo aquí Pablo le recuerda a Timoteo sobre su madre Eunice y su abuela Loída, quienes desde su infancia, desde su niñez, impartieron la palabra de Dios en su corazón. Dice, recuerda a Timoteo desde niño, tu abuelita y tu mamá. Recuerda de quién aprendiste estas cosas. Te llevaban a la iglesia, en la casa te leían la palabra, las sagradas escrituras, te las enseñaban. En estas cosas que has aprendido, recuerda de quién las aprendiste y recuerda que estás convencido de ellas, y en estas persiste tú. Y luego sabemos que era su mamá y su abuelita de Timoteo que lo instruyeron de niño, pero luego después en su vida Pablo fue un quién en la vida de él, que lo instruyó, que lo discipuló, que le enseñó la palabra, ¿verdad? Pero ¿quiénes son los quiénes en tu vida? ¿Y quién puede decir que tú eres un quién en la vida de ellos? Alguien que tú estás enseñándoles las sagradas escrituras. Pueden decir tus hijos al crecer y ser adultos y irse de la casa, pueden decir ellos, mi papá, mi mamá fue un quién en mi vida, el cual me enseñaron, me instruyeron en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras, las cuales estoy convencido. Somos aquí, iglesia. Pablo le recuerda a Timoteo esto porque la única fe que se transmitirá por generaciones es una fe que no está contaminada, genuina, donde los niños no solo tienen iglesia en la iglesia, sino que también tienen lugar de la palabra en su casa. En su casa, dice, ¿te acuerdas de tu mamá, tu abuelita? Ellos te enseñaban, Timoteo, ellos te enseñaban la palabra en la casa. Recuerda de quién lo aprendiste. No solamente se llevaba a cabo en la iglesia, había lugar de la palabra de Dios en la casa, en el hogar. O sea que no solo por enseñanza, sino por práctica y ejemplo, donde ellos, los niños, pueden ver la consistencia de lo que se les está enseñando acerca del poder del evangelio en la vida transformada de sus padres. Es constante. No se les está enseñando algo y llegan a la casa y ven otra cosa.
Ahí se pierde el poder del evangelio. Hay una inconstancia. Y Pablo le dice a Timoteo, ¿tú te recuerdas de tu abuelita, de tu mamá? Y luego el tiempo que has tenido conmigo discipulándote. Y en todas las enseñanzas has tenido también un ejemplo de ellas y de mí. Debemos, iglesia, establecer lo que estamos aprendiendo aquí, una herencia espiritual, una fe heredera que durará, ¿verdad? Se habla mucho de la herencia, que mi papá me dejó esto y a mis hijos yo le voy a dejar esto, y es por eso que estoy trabajando para dejarles esto, ¿no? Y es bonito, y si se puede hacer eso, hay que hacerlo, ¿no? Pero ¿qué tal una herencia espiritual? ¿Qué tal una fe heredera que va a seguir por generaciones? ¿Verdad? Porque hermano y hermana, si tú tienes hijos y si has hecho un buen trabajo, ellos se van a acordar y les va a quedar penetrado la palabra de Dios que ustedes les han enseñado. Si haces un buen trabajo de ello. Pero si haces un gran trabajo, los hijos de ellos también. Y los hijos de ellos también. Una fe heredera. Timoteo, recuerda de quién aprendiste esto. Y desde esas escrituras, persiste en ellas. Y luego, ¿qué dice aquí? Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense esto, iglesia. Dice ahí en el versículo 16 que toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios, ¿verdad? No solamente, fíjense bien, toda la escritura no solamente es inspirada por Dios, es expirada por Dios. Es el aliento de Dios viviente. ¿Sí se ven eso? Cuando dice ahí que es inspirada por Dios, inspirada se refiere a un punto de origen. O sea que toda la escritura proviene del aliento de Dios. Cuando un ángel estaba anunciando el nacimiento de Jesús, el apóstol Mateo habla del aliento de Dios a través del profeta Isaías. Dice así en Mateo: y dará a luz a un hijo, y tú le darás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego dice así: todo eso tuvo lugar para cumplir lo que el Señor había dicho. El Señor lo había dicho a través del profeta. A través del profeta, o sea, que el soplo, el expirar de Dios, a través de su palabra, a través de el hombre, el profeta. O sea que desde el principio de los tiempos, el aliento de Dios ha sido hablado y escrito por los profetas y apóstoles. ¿Verdad? Esto no solamente unas escrituras que se escribieron a través de un periodo de 1500 años, 66 libros, 40 autores. No solamente es un libro de literatura, pero es el aliento, el respirar de Dios que tenemos aquí enfrente de nosotros. Que ustedes tienen el privilegio de llevarse a su casa y leer y respirar su aliento. Y si es cierto, iglesia, fíjense esto, si es cierto que la palabra de Dios es el aliento de Dios y Dios es omnipotente, o sea que todopoderoso, entonces esto significa que su palabra es incorruptible, no puede ser quebrantada. Juan capítulo 10 versículo 35, las escrituras no pueden ser quebrantadas, dijo Jesús. Fíjense esto, si es cierto que la palabra de Dios es el aliento de Dios, el soplo de Dios, y Dios es omnisciente, o sea que lo sabe todo, entonces esto significa que su palabra es inerrante, es incapaz de contener error. Si es cierto que la palabra de Dios es el aliento de Dios y Dios es eterno, entonces esto significa que su palabra permanece para siempre, es eterna. Isaías capítulo 40 versículo 8 dice así: la hierba se extiende y las flores caen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si es cierto, iglesia, que la palabra de Dios es el aliento de Dios, entonces esto significa que su palabra es verdad. Juan capítulo 17 versículo 17 dice Jesús: santifícalos por tu verdad, tu palabra es verdad. Verdad. Y por estas razones,
porque su palabra es incorruptible, inerrante, eterna, y porque es verdad, entonces dice el versículo 17 que es útil. Porque son estas cosas, porque la palabra de Dios es incorruptible, inerrante, eterna, y porque es verdad. Entonces dice ahí que en el versículo 16 que es útil ahora para enseñar. Otra versión de estos dos versículos dice así: todas las escrituras están inspiradas por Dios, son el aliento de Dios y son útiles para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos darnos cuenta de lo que está mal en nuestras vidas, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo que es correcto. Dios lo usa para preparar y equipar a su pueblo para toda buena obra. Fíjense bien, la palabra de Dios es estas cosas: incorruptible, inerrante, eterna, y es verdad. Y es estas cosas ¿para qué? Para ser el siervo de Dios útil. ¿Para qué? Para toda buena obra, ¿verdad? O sea que doctrina correcta, la palabra de Dios, debe de producir en usted práctica correcta, fruto. Ese es el propósito de la palabra, es hacer el hombre y la mujer de Dios útil, hacerlo fructífero, ¿verdad? No solamente es para que crezcamos en nuestra fe y maduremos en nuestra fe, pero dice, es estas cosas con el propósito y el fin de ser el hombre de Dios que sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Es útil para equipar y madurar su iglesia, para resistir los días venideros y prepararlos para toda buena obra que Él los llame a hacer. Que Él los llame a hacer. La doctrina a la cual ustedes se sientan bajo los domingos y los miércoles y otros estudios entre semana, esta doctrina, iglesia, debe de producir en nosotros práctica correcta, debe de producir fruto, debe de producir en nosotros deseo de servir. Ese es el fin de la palabra, que preparar al hombre, a la mujer para toda buena obra. Y esta es la carga que recibimos en esta tarde, que se le da a Timoteo, que se nos da a nosotros, iglesia. Continuar en las cosas que hemos aprendido y las cuales estamos convencidos. Debemos de permanecer fieles al único mensaje que trae vida y que hace que la gente sea sabia para la salvación. Trae vida y hace que la gente sea sabia para la salvación. El respirar, el aliento de Dios Todopoderoso, iglesia. El aliento de Dios Todopoderoso. ¿Cuál es la respuesta de la iglesia? ¿Cuál es la respuesta que debemos de tener en los últimos tiempos? Debemos continuar en las cosas que hemos aprendido, que también tienen el poder de hacernos sabios para la salvación. Fíjense bien, iglesia, hay muchas cosas sobre las cuales podemos ser sabios, muchas. Si usted se ha recibido de una universidad, de un colegio, usted es sabio en su carrera. Si es usted piloto, el cual va a ser el piloto en el avión que me va a llevar de regreso a Jerez, a Tijuana, espero que usted sea sabio en lo que está haciendo, ¿verdad? Si usted es mecánico y está trabajando en mi troca, espero que sea sabio en lo que está haciendo. Si usted es cirujano y va a hacer una cirugía en mi cuerpo, espero que sea sabio con lo que está haciendo. Pero solamente una cosa, solamente una, puede hacerte sabio para la salvación: es el aliento de Dios. Son las sagradas escrituras. Timoteo se había enseñado, le habían enseñado del aliento de Dios desde un bebé. Le habían dejado un legado piadoso. ¿Qué le estás dejando, iglesia, a tus hijos? ¿Qué tipo de ejemplo les estás dando? Porque solamente el aliento de Dios tiene el poder de hacerlos sabios para la salvación, para preservarlos en los tiempos de decadencia moral y espiritual, para protegerlos de una cultura de engaño masiva. Esta es una exhortación de familia. Esta es una exhortación para los padres. ¿Estás permaneciendo fiel a la fe? ¿Estás permaneciendo fiel a las escrituras?
En los últimos versos, lo que se nos dio fue un cargo, una exhortación que viene del corazón quebrantado de Pablo en una prisión romana. Está quebrantado. Y si Pablo pensaba que los últimos días vendrían en el tiempo de Timoteo, ¿cuánto más debemos usted y yo saber esto hoy? Debemos de continuar, iglesia. Esto no es una sugerencia. Debemos permanecer fiel. Persiste tú en lo que ya has aprendido y en lo que te convenciste, en lo que estás asegurado. La súplica de Pablo es: debes entender, Timoteo, debes entender, iglesia, en estos tiempos peligrosos donde el afecto de la gente será por el placer, donde la decadencia moral y espiritual tratará de transformar la iglesia en algo que solamente apariencia de piedad. Porque la gente negará el poder que puede transformar las vidas, el poder del evangelio, el poder del aliento de Dios, y por lo tanto tú debes de permanecer continuamente retirado de estas cosas. Manéjate alejado, mantente alejado y recuerda el cargo que se nos dio. Continúa en lo que ya has aprendido, en lo cual estás asegurado. Este cargo debería de ser para nosotros, iglesia, de alivio. ¿Por qué de alivio? Porque no tenemos que aprender nada nuevo. No tenemos que solamente tenemos que permanecer en lo que hemos sido asegurados, ¿verdad? El mundo está cambiando rápidamente, ¿sí o no? La política, la cultura, enfermedades, pandemias. Esto no importa. La palabra de Dios es eterna y no cambia. Permanece para siempre. Y el cargo de Pablo es continuar, permanecer y simplemente entregar el aliento de Dios, que en sí mismo, sin nuestra ayuda, tiene el poder para lograr, producir y transformar vidas. Persiste tú, iglesia, en lo que ya has aprendido. Dice Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3: dichoso es el hombre que no sigue en el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Fíjense bien, sino que en la ley del Señor deleita día y noche y medita en ella. Esto es el continuar, ¿verdad? Día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado de la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Está hablando de un creyente, de un hombre, de una mujer de Dios que se deleita en la palabra y en la casa de Dios diariamente. Continúa en aquello de lo cual ha aprendido. Persiste en ello. Oigan esto, iglesia, para cerrar. Este libro es la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la perdición de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos unifican, sus historias son verdaderas y sus decisiones no cambian. Léelo para ser sabio. Créelo para estar seguro. Practícalo para ser santo. Contiene luz para dirigirte, comida para sostenerte, consuelo para animarte. Es el mapa del viajero, el bastón para el peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado, el carácter del cristiano. Cristo es el gran tema. Su diseño, las sagradas escrituras, son para nuestro bien. La gloria de Dios, su fin. Debe llenar tu memoria, gobernar el corazón y guiar tus pies. Léelo despacio, con frecuencia, con espíritu de oración. Finalmente es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Persiste tú en lo que ya has aprendido. La palabra de Dios. No me quiero ir de aquí este día, esta tarde, al haber nosotros escuchado la palabra de Dios,
sin darles una oportunidad, iglesia. Si hay alguien aquí que es nuevo, esto específicamente para alguien que quizás es nuevo, o que quizás por un tiempo no ha venido o no ha entrado a una iglesia, y el Señor está hablando tu corazón, está hablando tu vida, ya la habló, y tú sientes el llamado en tu corazón, y dices: yo veo los tiempos en los cuales estamos viviendo, y yo no quiero ser engañado, y yo quiero ser sabio para la salvación. Yo quiero persistir, yo quiero crecer en las Sagradas Escrituras, yo quiero ser útil para el reino de Dios, ¿verdad? Y mucha parte de lo que Pablo habla aquí, y dice que el problema es el problema del corazón, como hablamos, y lo que existe hoy en día, iglesia, un problema grande entre la iglesia de hoy es que tenemos problemas de señorío. ¿Qué dijo Jesús? ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que te pido? O sea que no tenemos, queremos que Dios sea nuestro Salvador, y no tenemos problema con eso, pero no queremos someternos a su señorío en nuestra vida. ¿Por qué dice Pablo? Porque somos amadores de nuestros deleites más que de Él. Pero hoy, yo creo que hoy el Señor quiere y está llamando tu corazón y quiere traerte a los pies de la cruz. Y hoy es el día en que tu iglesia, o tú, el que estás invitado, quizás te rindas a Él. Yo quiero someter mi vida a Él. Yo quiero que tú seas no solamente mi Salvador, pero mi Señor. Someto mi vida, mi voluntad, mis decisiones, mi corazón a los pies de la cruz, ¿verdad? Dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que el Señor es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y también dijo Jesús que el que confesare en frente de los hombres, yo también lo confesaré con mi Padre en el cielo. Pero el que me negare en frente de los hombres, yo también lo negaré con mi Padre en el cielo. Dice Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el corazón de Dios para cada uno de nosotros, que nadie se pierda, mas tenga vida eterna. Que le entreguemos nuestra vida, nuestro corazón, que haya un arrepentimiento, un quebrantamiento en nuestro ser, para que Él pueda nacer un avivamiento en nuestra vida personal y luego en la iglesia. O sea que si el Señor te ha hablado tu corazón, hoy es el día, iglesia, que tú te rindes a Él y dices: ya no más, ya no puedo jugar con el Señor. Dice su palabra que es su gracia y su misericordia la cual nos atrae a Él. Ahorita su gracia y su misericordia está atrayendo tu corazón, te está llamando. No la niegues, sométete. Ahorita Jaciel va a tocar una alabanza, y mientras la toca te voy a pedir que si tú quieres entregar tu vida al Señor, quieres arrepentirte y decir: yo tomo una decisión, y tomar esta decisión no es fácil, se toma valentía para hacerlo, ¿verdad? Pero el Señor te está llamando, y mientras Él toca esta alabanza, te voy a pedir que tú te acerques aquí al altar y que le entregues tu vida al Señor, y vamos a orar en un momento. Mientras Él toca, usted se puede levantar y acercarse aquí al altar. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos das
acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Siempre que hacemos un llamado al altar y el Señor está trabajando ahorita, está ministrando a los corazones. Y Él nos va a hacer nacer de nuevo. Pero siempre me gusta dar una segunda oportunidad. Si sientes en tu corazón un llamado del Señor, está tu corazón palpitando y dices: yo quiero ser sabio para la salvación, pero tengo problemas del amor por mis deleites. Pero Señor, tú toma control. Quiero entregar y rendirte mi vida, porque por sí mismo no me lleva a ningún lado. Yo quiero ser sabio para la salvación. El Señor está tocando la puerta de tu corazón. Ábrelo, deja entrar. Él quiere cenar contigo, quiere convivir contigo. Mientras así Él canta otra vez este coro, vamos a la oportunidad de que ustedes pasen al frente una vez más. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Señor y Padre Santo, venimos ante ti, Señor, en esta tarde. Aquí
está tu iglesia, Señor, con un corazón contrito y humillado delante de ti. Reconocemos, Señor, que solamente tu palabra tiene el poder de hacernos sabios para la salvación. Perdónanos si no hemos persistido en ella. Perdónanos por nuestros amores a nuestros deleites de la carne, Padre. Quizás más que nuestro amor por ti. Te pido por tu iglesia hermosa aquí en Durango y cada persona que está aquí, Señor, inclusive los que están en sus asientos quizás batallando. Toma control de sus vidas. Que hoy sea el día de salvación, porque mañana no está prometido. Iglesia, ¿por qué no repites conmigo? Inclusive si estás en tu asiento, ¿por qué no repetimos como iglesia esta oración? Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesús, que murió en la cruz por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Perdóname. Te invito a que vengas y entres a mi corazón. Que seas mi único Rey y Salvador. Ayúdame. Bautízame con una doble porción de tu Espíritu. Dame entendimiento de tu palabra. Dame deseo para leerla. Yo quiero ser sabio para la salvación. En el nombre de Jesús. La iglesia dice. Amén. Creo que vamos a tener una última canción, ¿no? Ahí viene el pastor Jay. Voy a estar afuera aquí. Me gustaría conocerlos, orar por ustedes. Gracias. Gracias, hermanos. Pues una bendición tener a Pastor Chris aquí con nosotros el día de hoy. Vamos a cerrar este tiempo recibiendo nuestros diezmos y ofrendas. Aquí en Capilla Calvario no damos al Señor bajo obligación o bajo así que estamos tratando de hacer algo que no es, ¿verdad? Nosotros simplemente damos a Dios en adoración. Vamos a adorar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Que el Señor haga su rostro resplandecer sobre ti. Que el Señor llena tu vida con su paz. Que el Señor sigue obrando en tu corazón, transformándote a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata, de vivir por Él. Hermanos, pues vamos a adorar al Rey de Reyes con esta última canción. Bendiciones, hermanos. Nos humillamos delante de nuestro Dios, sacrificio agradable queremos ser. Renunciamos a nuestra voluntad. Tu palabra es nuestra guía al caminar. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor. Aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción, serviremos al Señor, serviremos al Señor.
gratitud nos rendimos ante aquel que nos llamó. Pueblo adquirido a precio de sangre, para dar a conocer de su bondad. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor, aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción. Serviremos al Señor, serviremos al Señor. Decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor, aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción. Serviremos al Señor, serviremos al Señor. No nos cansaremos, Señor, te seguiremos. No desmayaremos, Señor, te serviremos. Señor, te damos gracias en esta tarde por este tiempo que pasamos, Señor, adorándote, exaltando tu nombre, poder levantar nuestras manos al cielo en adoración a ti. Y Señor, también por este tiempo donde escuchamos tu palabra, Señor. Y ayúdanos a permanecer firmes en tu palabra, arraigados en ella, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Te pedimos todo esto en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues que el Señor les bendiga, tengan una excelente tarde, un excelente domingo, un excelente inicio de semana. Y recuerde que tenemos una cita el miércoles a las 8 de la noche. Amén. Que el Señor les bendiga.